En la boda de mi hija, su suegra dijo: mi hijo lo ha pagado todo para esta boda. Su marido se rió con desprecio y dijo: pero tú ni siquiera le has dado un regalo a la hija. Eres una tacaña, una asquerosa. Me volví hacia mi yerno y le pregunté: ¿dónde están los $500,000 que te dio tu madre? Todos se quedaron en shock. Risas. Ese fue el primer sonido que hirió mis oídos después de que el señor Ramírez pronunciara la palabra codo. Soy Elena. Tengo 60 años. Una viuda que, a sus ojos, no es más que una anciana que vive a la sombra de la gloria pasada de su difunto marido. Pero, ¿quién sabe? Detrás de este sencillo y austero vestido azul marino, dirijo un imperio de inversiones que incluso aquellos que están en el estrado tendrían que respetar si supieran la verdad. En el escenario, el señor Ramírez, el suegro de mi hija, dejó caer el micrófono con aires de triunfo. Levantó su vaso de tequila de primera calidad, dirigiéndose a la multitud como si acabara de contar el chiste más divertido del siglo. Su barriga prominente vibraba al ritmo de la risa, mientras su esposa, a su lado, se tapaba la boca con un abanico. Sus ojos entrecerrados con desprecio, mirándome donde estaba sentada. No bajé la cabeza. Tampoco me levanté para refutar. Me senté erguida, con la barbilla ligeramente levantada, mi mano derecha girando suavemente la copa de vino tinto. Por fuera, estaba tan tranquila como el lago Chapala. Pero debajo de la mesa, mis nudillos estaban blancos de apretar con todas mis fuerzas la servilleta de lino. Paciencia, me dije a mí misma, tragándome el amargo nudo en la garganta junto con un sorbo de vino astringente. Por Sofía. Solo quedan unas horas más. Déjala tener esta ilusión de orgullo. Levanté la vista buscando a mi hija. Mi Sofía, la novia más hermosa de San Miguel de Allende hoy. Estaba de pie junto al novio Carlos, pero en lugar de una mirada llena de felicidad, su rostro estaba rojo, no por la timidez de una recién casada, sino por la vergüenza. Se sentía avergonzada de mí. Sofía me miró de reojo. Esa mirada, quizás fue lo más doloroso de hoy, más que los insultos de mi consuegro. Una mirada de reproche, de resentimiento, que se clavaba en mi alma, como queriendo gritar: ¿por qué siempre me haces quedar mal? ¿Por qué no puedes ser un poco más generosa? ¿Por qué sigues siendo una viuda austera, que guarda hasta el último centavo? Quería gritarle a mi hija: Sofía, todas estas frivolidades, desde la banda de mariachis que está tocando hasta los miles de rosas, te las he dado yo. Pero me quedé en silencio, porque sabía que, a sus ojos, la muerte de su padre años atrás seguía siendo mi culpa. Este silencio era el precio que tenía que pagar para expiar mis errores. Sofía se volvió y le susurró algo a la señora Ramírez, su suegra. La vi darle unas palmaditas en el hombro a mi hija, unas palmaditas falsas y llenas de lástima, como queriendo decir: pobre nuera, nació en una familia tacaña que no sabe lo que hace. A mi lado, la silla de roble chirrió de forma estridente. Lupe, mi mejor amiga y también mi leal ama de llaves, intentó levantarse de un salto. Su rostro se tensó, sus labios apretados hasta perder todo el color. La mano nudosa de Lupe ya había tocado el borde de la mesa, y yo conocía su temperamento. Ella iba a voltear esta mesa del banquete para defenderme. Con la rapidez del rayo, puse mi mano fría sobre el dorso de la mano temblorosa de Lupe, que vibraba de ira. La apreté con fuerza. Lupe, siéntate, dije, con voz baja y suave, apenas audible para las dos. Pero Elena, ¿escuchaste lo que dijo ese viejo? Te llamó codo delante de todo el pueblo. No puedo permitirlo. Lupe siseó entre dientes. Negué con la cabeza suavemente, mis ojos fijos en ella. No es el momento. No arruines la boda de la niña. Yo puedo soportarlo. Lupe me miró. Luego miró al escenario, donde el yerno Carlos estaba de pie. Rechinó los dientes, se sentó molesta en la silla, pero su mirada afilada como una navaja seguía clavada en Carlos. Un aire de incomodidad envolvía nuestra mesa, en total contraste con la algarabía de alrededor. La familia Ramírez se movía como reyes y reinas, alardeando de su riqueza. Hablaban y reían a carcajadas, de vez en cuando me miraban como si yo fuera una criatura extraña que se había colado en una fiesta de la alta sociedad. Llevé la copa de vino a mis labios, el sabor amargo y astringente en la punta de la lengua. Disfruten, familia Ramírez. Rían a carcajadas, Carlos, porque esta farsa está a punto de terminar. La farsa de la familia de mi consuegro empezó a descender del estrado,
filtrándose en cada mesa como un dulce veneno. Yo permanecía inmóvil, pero escuchaba claramente cada palabra, cada frase, porque la señora Ramírez parecía dirigir deliberadamente el volumen hacia mí. Ay, por favor, todo el mundo exagera. Mi hijo Carlos ha sido independiente desde pequeño, no escucha a nadie. Al principio les dijo a sus padres que quería una boda de unos $100,000 para que fuera acogedora. Los invitados de alrededor asintieron en señal de aprobación. Ella, aprovechando la situación, levantó la barbilla hacia el escenario. Entonces, por amor a su esposa, queriendo que ella estuviera al mismo nivel que sus amigas, dijo que había que subirlo a 300,000. Y finalmente, de repente, cerró el trato en $500,000. Nosotros le dijimos que sus padres le ayudarían. Al fin y al cabo, era un asunto importante. Pero él se negó rotundamente. Un coro de exclamaciones de admiración se elevó. Realmente talentoso a su edad. Su familia es muy afortunada. La novia es la más feliz, ¿verdad? Entremezcladas con esto, había miradas de reojo dirigidas hacia mí, llenas de desprecio y escrutinio. Susurraban entre ellos que yo era muy desafortunada por tener un yerno tan valioso y que yo misma no sabía lo que hacía, sentada inmóvil como una piedra sin sentir vergüenza. Levanté la vista hacia la mesa principal, donde la pareja recién casada estaba sentada. Lo miré fijamente, pero Carlos no se atrevió a devolverme la mirada ni por un segundo. Miraba constantemente a su alrededor, al suelo, a su copa de vino, evitando la mesa justo debajo del escenario donde yo estaba sentada como si evitara un fantasma. Él sabía perfectamente quién era el que realmente pagaba esta boda de $500,000. Él sabía perfectamente quién le había entregado esa maleta de dinero. Sofía, mi ingenua hija, no tenía ni idea de la tormenta interior que se desataba en su recién casado marido. Se volvió, rodeó el cuello de Carlos con sus brazos y le dio un beso en la mejilla. La vi susurrar, sus ojos brillando con un orgullo ilimitado. Eres muy bueno, Carlos. Te quiero. Gracias por todo lo que has hecho por mí hoy. En ese mismo instante, vi el rostro de Carlos contraerse bruscamente. Una sonrisa torcida y miserable apareció en su hermoso rostro. A duras penas, le dio unas palmaditas en la mano a Sofía, luego inclinó la cabeza y le susurró al oído a su esposa, evitando sus ojos radiantes. Yo estoy un poco cansado. Debe ser por la preocupación. No te preocupes. Al ver esa escena, al ver la felicidad desbordante en el rostro de mi hija, al creer que había elegido a un marido talentoso y generoso, mi corazón se encogió. El ruido a mi alrededor pareció desvanecerse, arrastrándome a una dolorosa corriente de pensamientos. Los recuerdos de hace 10 años volvieron, tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Ese día, en el funeral de mi marido, llovía a cántaros. Sofía, que entonces tenía 14 años, de pie ante el ataúd de su padre, gritó desesperada, señalándome con un dedo tembloroso. «¡Tú conducías! ¿Por qué conducías? ¡Tú mataste a papá! ¡Te odio! ¡Devuélveme a papá!». Esa frase se clavó en mi corazón, convirtiéndose en una cadena perpetua que asumí voluntariamente. Desde ese día, viví como una sombra junto a mi hija para expiar mi culpa. Me lancé a trabajar con frenesí, reconstruyendo en silencio el patrimonio que mi marido había dejado, transformando pequeñas inversiones en una fortuna colosal. Pero nunca se lo dije a Sofía. A los ojos de mi hija, yo solo era una viuda débil, que vivía de la pequeña suma del seguro de mi marido y de una mísera pensión. La dejé pensar así, porque tenía miedo. Temía que si ella supiera que yo era rica, pensaría que estaba usando el dinero para comprar su perdón, para encubrir la muerte de su padre. Prefería que me despreciara a que pensara que estaba insultando el espíritu de mi marido. Esa es también la razón por la que hace 3 meses, cuando Sofía anunció su boda y se preocupó por los gastos, llamé a Carlos a mi oficina secreta. Le entregué personalmente $500,000 en efectivo, cuidadosamente apilados en un maletín negro. Le dije, toma este dinero y organiza la boda de los sueños de Sofía. Dile que lo ganaste tú, que tú te encargaste de todo. Quiero que ella se sienta orgullosa del hombre que ha elegido. Pensé que, de esta manera, podría curar la herida en el corazón de mi hija. Quería que ella creyera que era afortunada, que la vida le había compensado con un marido perfecto después de quitarle a su amado padre. Acepté el título de madre tacaña, mujer avara a cambio de la sonrisa de orgullo de mi hija.
Acepté ser el telón de fondo gris y feo, para realzar el brillo de la esposa millonaria que mi hija estaba interpretando. Pero ahora, al ver la mentirosa farsa de la familia Ramírez y la cobarde cobardía de Carlos, empecé a preguntarme, ¿sería mi sacrificio silencioso un error? A mi lado, Lupe seguía inmóvil, como una estatua de mármol. Los ojos marrones y profundos de Lupe no miraban las cestas de flores ni las luces brillantes. Ella observaba, su mirada, aguda, se movía constantemente en una trayectoria definida. Desde el rostro sudoroso de Carlos en la mesa principal, barría hacia la zona de control de sonido e iluminación, escondida en el rincón izquierdo del escenario, y luego volvía a mirar a Carlos. Ella estaba midiendo. Conocía esa mirada, calculaba la distancia, estimaba el tiempo necesario para moverse de nuestro asiento a la mesa del DJ, y también los obstáculos que pudieran interponerse. En el regazo de Lupe, el bolso de mano negro con pedrería reposaba tranquilamente. No era un accesorio de belleza. Su mano nudosa lo apretaba con fuerza, las articulaciones de sus dedos marcadas claramente. Ella sostenía el bolso como un soldado sostiene un arma cargada, lista para disparar en cualquier momento. Yo sabía lo que contenía, y también sabía por qué Lupe lo había traído hoy. Hace 3 meses, justo en mi estudio, estalló nuestra discusión. Lupe, con los brazos cruzados, me miró cerrar la tapa del maletín con dinero. Su voz llena de sospecha. Elena, ¿estás loca? ¿Por qué das efectivo? ¿Por qué no lo transfieres al banco para mayor seguridad? ¿Has visto la cara de ese mocoso? Sus ojos no paran de buscar. No le creo ni la mitad de lo que dice. En ese momento, solo sonreí con tristeza, ignorando su preocupación. Lupe, eres demasiado desconfiada. Si transfiero una cantidad tan grande, el banco preguntará por el origen. Hacienda se meterá y molestará a Sofía. Ella sabrá de inmediato que es mi dinero. Ya sabes cómo es ella. Lupe sacudió la cabeza con vehemencia, murmurando algo sobre la ingenuidad de las madres. Ese día, mientras yo estaba ocupada abriendo la caja fuerte y contando el dinero, no me di cuenta de que Lupe manipulaba sigilosamente el panel de seguridad de la pared. Había activado en secreto el modo de grabación continua, un modo que yo solía apagar cuando había familiares para asegurar la privacidad. Y justo después de que Carlos se fuera con el maletín, Lupe extrajo todos los datos de ese día a una pequeña memoria USB. Nunca me había hablado de esa memoria USB, hasta ayer, cuando la metió en este bolso. Por si acaso, había dicho lacónicamente. La tensión en la mesa fue rota por el chirrido estridente del micrófono. El señor Ramírez, el suegro de mi hija, subió tambaleándose al escenario por segunda vez. Su rostro estaba rojo por el tequila, sus ojos nublados pero con la agresividad de un nuevo rico ebrio. Agitó la mano hacia la banda de mariachi que tocaba una balada suave. ¿Qué clase de música es esta? Más alto, más animado. Hoy es el día feliz de nuestra familia Ramírez. Tenemos que celebrar la generosidad ilimitada de mi hijo. Se detuvo. Me miró en mi mesa y luego gritó al micrófono. A diferencia de algunos, que solo vienen a comer de gorra, a vivir del cuento. La multitud estalló en risas. Risas desagradables dirigidas directamente a mí. No se detuvo ahí. El señor Ramírez bajó del escenario tambaleándose. Llevaba una copa de vino tinto que se balanceaba en su mano y se dirigió inestable hacia mi mesa. Me quedé quieta, mirándolo fijamente. Al pasar por mi silla, de repente, fingió tropezar. Todo su cuerpo cayó hacia mí y la copa de vino en su mano accidentalmente se derramó sobre mi hombro. El líquido de color rojo oscuro se extendió rápidamente sobre la tela de seda azul marino, empapando mi piel fría. El señor Ramírez se levantó con una rapidez sorprendente, sin rastro de embriaguez en ese momento. Sonrió con desprecio, se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Ups, disculpe, consuegra. Qué torpeza. Pero bueno, este vestido seguro que lo compró de segunda mano, ¿verdad? No le dolerá a que no, señora Codo. Luego soltó una carcajada ruidosa. Me dio unas palmaditas en el hombro como si me sacudiera el polvo. Y luego se dio la vuelta y se fue, dejándome sentada allí con la mancha de vino, extendiéndose como una cicatriz roja en el hombro de mi vestido y la humillación que se elevaba amargamente en mi garganta. Lupe, a mi lado, ya había abierto la tapa de su bolso. El sonido clic del cierre magnético resonando secamente en el ruidoso espacio.
La humillación del señor Ramírez con la copa de vino tinto parecía ser solo el preludio de una farsa aún más cruel. La señora Ramírez decidió asestar el golpe final. Subió al escenario, majestuosa en su vestido de lentejuelas brillantes, llevando algo pequeño, envuelto descuidadamente en un viejo papel de periódico. La música se detuvo por completo. Ella golpeó suavemente el micrófono, atrayendo la atención de todos los invitados. «Estimados señores», comenzó, con una voz fingidamente emocionada, «hoy es un día feliz para nuestros hijos, y nosotros, como padres, no escatimamos en nada. Mi esposo y yo les hemos regalado a los novios las llaves de una villa en la zona rica y un coche nuevo para que puedan moverse cómodamente». Un aplauso ruidoso se elevó en señal de aprobación. Ella levantó la mano para pedir silencio, y luego, lentamente, alzó el viejo paquete de papel de periódico. «Pero aquí está el regalo que nuestra estimada consuegra, la madre de la novia, le ha dado a su hija en este día tan importante». Enfatizó cada palabra de estimada con una sonrisa burlona apenas disimulada. Entrecerré los ojos. Ese no era el regalo que yo había preparado. Mi regalo era una libreta de ahorros a nombre de Sofía, discretamente guardada en un sobre que le había entregado personalmente a la dama de honor. Pero lo que ella sostenía en sus manos, ella rasgó violentamente el papel de periódico, revelando una pequeña y deforme estatuilla de cerámica, del tipo de artesanía barata que se suele ver en los mercadillos por unos pocos centavos. «¡Miren todos!». Ella levantó la fea estatuilla como si exhibiera la prueba de un crimen. Una estatuilla de cerámica. ¿Una madre le regala a su hija un juguete de este tipo en un día tan importante? Mientras que el yerno ha gastado una fortuna en la boda, y los suegros le regalan una casa y un coche. Y ella, Teesca, toda la boda estalló en un clamor. Risas, señalamientos y críticas no cesaban. «Dios mío, qué tacaña. No puedo creerlo. En esta época todavía regalan chatarra en la boda de su hija. Pobre novia, tiene una madre que avergüenza a toda la familia». Esas palabras eran como flechas venenosas, no solo dirigidas a mí, sino también clavadas directamente en la autoestima de mi hija. Miré a Sofía. Estaba allí, temblorosa en su inmaculado vestido de novia blanco. Vi sus delgados hombros temblar. Creía, Dios mío, mi hija creía que ese era realmente mi regalo, porque en su memoria, su madre siempre había sido la mujer austera, que contaba cada moneda en el mercado, y nunca le había comprado un juguete caro desde que su padre murió. Sofía no soportó la presión de los cientos de ojos de lástima que la miraban. Rompió a llorar, volviendo la cara para evitar mirar a la multitud. Pero luego, se volvió a mirarme. Sus ojos, llenos de lágrimas, rojos, imploraban y desesperaban. No hablaba en voz alta, porque el micrófono estaba en manos de esa suegra malvada, pero sus labios temblorosos articulaban cada palabra con claridad. Pude leer esa forma de hablar, tan clara como un rayo en el cielo. «Por favor, mamá, vete. No arruines más mi día feliz». Esa frase muda de mi hija fue la última puñalada que rompió el hilo de paciencia que había estado tenso como una cuerda de violín toda la noche. Toda mi paciencia, todo mi sacrificio silencioso, de repente se volvieron inútiles. Me di cuenta de que me había equivocado. Un error terrible. Mi silencio no era indulgencia, no era protección. Estaba ayudando al mal. Estaba convirtiendo a mi hija en una tonta, una víctima lamentable, engañada y manipulada por la familia de su marido, que luego se volvía para despreciar a su propia madre. Si seguía sentada en silencio, Sofía viviría toda su vida en gratitud falsa hacia estos estafadores, y odiaría para siempre a la madre que realmente la amaba. No permitiría que eso sucediera. Lentamente me puse de pie, sin prisa, sin la excitación de Lupe de antes. Salí de la mesa del banquete. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol resonó seca y regularmente. Cada paso mío era como un tambor de guerra. Caminé directamente hacia el escenario, sin mirar a nadie, solo mirando directamente a aquellos que se regodeaban en el estrado. Los invitados que señalaban de repente retiraron sus manos. El espacio se encogió, dejando paso al sonido amenazante de mis pasos que se acercaban a la verdad desnuda. El señor Ramírez, que aún sostenía su copa de vino con una sonrisa maliciosa en los labios, se abalanzó para intentar cortarme el paso. Abrió los brazos, intentando usar su corpulento cuerpo para intimidar a la mujer que él consideraba débil.
Pero yo no me detuve. Levanté la cabeza y le lancé una mirada de fuego directamente a los ojos. Esa mirada ya no contenía el miedo o la paciencia de antes, sino la ira contenida durante 10 años que estaba a punto de estallar. Fue tan intensa que el señor Ramírez, por reflejo, retrocedió un paso, sus brazos y piernas torpemente caídos, dejándome pasar. Me dirigí directamente a la señora Ramírez, que todavía sostenía el micrófono y el regalo falso y barato. Abrió la boca de asombro al verme de pie frente a ella. Sin decir una palabra, le arrebaté el micrófono de la mano. La acción fue tan rápida y decisiva que no tuvo tiempo de reaccionar. Un chirrido estridente resonó en los potentes altavoces, cuando el micrófono chocó con fuerza. El sonido aulló como si rasgara el espacio, haciendo que todos en el salón se taparan los oídos e inmediatamente guardaran silencio. El escenario ahora era mío. No miré a la multitud de invitados atónitos abajo, ni tampoco a mi hija que estaba temblorosa a un lado. Mi objetivo era uno solo. Sostuve el micrófono y di pasos lentos pero amenazantes hasta ponerme frente a Carlos. Él estaba encogido junto al enorme pastel de boda de 5 pisos, luciendo patético con el costoso traje que no merecía llevar. Me detuve, a un brazo de distancia de él. Lo miré profundamente a los ojos, una mirada que quería desnudar la oscura alma de mi preciado yerno. Acerqué el micrófono a mi boca, y mi voz resonó. Carlos, acabas de declarar con voz fuerte a todo el mundo aquí que has pagado cada peso de esta lujosa boda con tus propias manos, ¿verdad? Mi pregunta colgó en el aire como la hoja de una guillotina. Carlos retrocedió, chocando con la mesa del pastel y haciéndola temblar. El sudor de sus sienes le corría por las mejillas, mezclándose con el ligero maquillaje para formar manchas. Tartamudeó. Sus labios secos se movieron, tratando de forzar una sonrisa incómoda para salvar la situación. Mamá, ¿qué estás haciendo? Mamá, estás borracha. Dame el micrófono. Intentó extender la mano para recuperar el micrófono, pero yo retiré la mía, mi mirada tan aguda que él retiró su mano como si se hubiera quemado. No le di la oportunidad de inventar más palabras. Lo interrumpí. Mi voz se endureció. Entonces te pregunto, los $500,000 en efectivo, todos billetes de $100 que yo personalmente te entregué en un maletín negro en mi oficina la tarde del 12 de octubre. ¿Dónde está ese dinero? En cuanto terminó la pregunta, el espacio a nuestro alrededor se congeló al instante. El tiempo pareció detenerse. Todos los sonidos de la fiesta, el tintineo de copas, los susurros y las charlas, desaparecieron. Miré rápidamente a la señora Ramírez. Su rostro, que un momento antes estaba rojo por el alcohol y el triunfo, ahora se había puesto blanco como el papel. Estaba allí, con la boca abierta. Su abanico se le cayó al suelo sin que ella se diera cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en su hijo, esperando una negación, pero solo recibió un silencio lleno de culpa. Y Sofía. Mi hija estaba paralizada en medio del escenario. Su ramo de novia cayó al suelo con un golpe seco. Sus grandes ojos se abrieron al máximo, mirándome fijamente. Luego se volvieron para mirar a su marido, a quien acababa de alabar sin cesar. La confusión, la duda y el colapso eran evidentes en el fondo de sus ojos. Susurró, su voz temblorosa, débil, pero en este silencio todos la oyeron claramente. Mamá, ¿qué dices? ¿Qué dinero? ¿Qué $500,000, mamá? No respondía mi hija. Mis ojos seguían fijos en Carlos. Él sentía que el suelo bajo sus pies se derrumbaba. Volvió la cabeza, buscando una salida, un agujero donde esconderse o alguien a quien pedir ayuda. Pero no había nadie. Cientos de miradas desde el público, de sus padres, de su esposa y de mí, todas se clavaban en él como taladros, esperando una respuesta a la enorme cifra que acababa de pronunciarse. Su silencio en ese momento era la confesión más clara. La bestia herida es siempre la más peligrosa cuando está acorralada. Y Carlos, mi yerno, estaba en esa situación. La pregunta sobre el $500,000 fue como un cuchillo que cortó todas sus salidas honrosas. Vi sus ojos enloquecer. El miedo inicial se transformó rápidamente en una emoción más oscura y cruel. Estaba calculando. Él sabía mejor que nadie. Si admitía, no solo este matrimonio se desmoronaría, sino que todo su futuro se enterraría en una prisión federal por fraude y malversación. Pero también sabía otra cosa, un punto débil fatal en nuestro acuerdo.
No había papeles. En el momento de pánico extremo, su instinto de supervivencia cobarde surgió con fuerza. Decidió apostarlo todo a este juego de cartas boca arriba. De repente, una fuerte carcajada rompió el silencio sofocante. Era una risa seca, estridente, llena de excitación y falsedad que helaba la sangre. Carlos echó la cabeza hacia atrás, riendo como un loco. Luego se inclinó, abrazándose el estómago, como si acabara de escuchar el chiste más divertido del siglo. Levantó la cabeza, su rostro rojo, señalándome con un dedo tembloroso, y luego gritó al micrófono de solapa que aún estaba encendido. ¿Lo oyen todos? Oh, Dios mío, esta anciana está realmente loca. Ha perdido completamente la cabeza. Se volvió hacia la multitud de abajo, extendiendo los brazos como si se justificara. ¿Pueden creerlo? Ella inventó la cifra de $500,000. $500,000. Mamá, has visto demasiadas telenovelas. ¿De dónde sacaste esa suma gigantesca? Dímelo. A ver. El contraataque de Carlos fue como un estimulante para la familia Ramírez. La suegra de mi hija, que un momento antes había estado paralizada como una estatua, ahora encontró un salvavidas. Se abalanzó, rápida como un buitre que ve un cadáver, y le arrebató el micrófono de mano que yo había soltado por descuido. Oh, Dios mío. ¿Lo ven todos? Ya lo dije yo. La señora Ramírez balbuceó, su voz estridente resonando por todo el jardín. Ella tiene delirios. Está celosa. Seguramente está celosa de la felicidad de su hija. No soporta verla casada en una familia rica, y por eso inventa historias tan descaradas para arruinarlo todo así. Se volvió y regañó a los camareros que estaban atónitos. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están todos los guardias? ¿Qué están haciendo? Saquen a esta loca de aquí ahora mismo. No dejen que ensucie la lujosa boda de mi hijo con estas sucias mentiras. El señor Ramírez, el suegro de mi hija, tampoco perdió la oportunidad de hundirme en el fango. Se unió a su esposa, saltando, con la cara roja de ira, gritando para incitar a la multitud. «Es una mentirosa. ¿Dice que dio dinero? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los papeles? ¿O es que lo soñó en pleno día?» La táctica de manipulación psicológica de su familia había surtido un efecto cruel. La multitud de invitados empezó a agitarse. Los susurros y las conversaciones se alzaron como un enjambre de abejas. Ya tenían prejuicios sobre mí. Una viuda pobre, solitaria y tacaña a sus ojos. Ahora, la historia de la mujer pobre delirante, celosa de la riqueza de su consuegra, sonaba mucho más plausible que la de que yo tuviera $500,000 para regalar. Realmente descarada, susurró una mujer con un collar de perlas en la primera fila, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera. Inventar una historia tan descarada y atreverse a contarla. Seguro que quiere chantajear a la familia del novio. Pobre novio. De repente se encuentra con una suegra tan extraña, dijo otro hombre, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Me quedé allí, sola en medio de la tormenta de críticas, pero lo más doloroso no fue el ataque de los extraños, sino la mirada de Sofía. Mi hija estaba entre dos fuegos, completamente confundida. Miró a su marido, que interpretaba el papel de víctima injusta, y luego se volvió para mirarme. En sus grandes ojos llenos de lágrimas, vi cómo la duda empezaba a encenderse. Sofía negó con la cabeza, retrocedió un paso lejos de mí, su voz temblorosa y llena de dolor. Mamá, ¿estás hablando en serio o bromeando? No me asustes. ¿De dónde sacaste una cantidad tan grande de dinero? ¿Por qué dices estas cosas extrañas en el día de mi boda? La pregunta de mi hija fue como 1000 agujas clavadas en mi corazón. No me creía. Prefería creer la torpe farsa de ese marido despreciable que a la madre que la había dado a luz. Pero no la culpo. Llevaba 10 años interpretando el papel de la pobre con demasiada convicción. El pesado sonido de los zapatos de 2 grandes guardias resonó en el suelo de madera. Se dirigían hacia el escenario por orden de la señora Ramírez, con rostros fríos, listos para cumplir su misión de coerción. Estaba rodeada por todas partes. La hostilidad, la sospecha e incluso la fuerza me estaban acorralando. Carlos estaba allí, jadeando, su pecho subiendo y bajando después de terminar su actuación. Su mirada hacia mí, llena de desafío y triunfo. «Has perdido, vieja». Los 2 enormes guardias de seguridad habían subido los últimos escalones de madera del escenario.
El pesado sonido de sus botas al pisar el suelo era como una cuenta atrás para los últimos segundos de mi libertad. Carlos estaba detrás de ellos, con una sonrisa triunfal en sus labios, convencido de que había dado la vuelta a la tortilla y me había empujado al abismo de la humillación. Él pensaba que yo era una pieza de ajedrez en jaque mate, pero él no sabía que mi reina aún no se había movido. No me revolví. No grité pidiendo ayuda. Cuando la mano áspera del primer guardia se extendió para agarrarme el brazo, retrocedí tranquilamente un pequeño paso, lo suficiente para evitar el contacto, pero manteniendo mi postura. Lentamente, giré la cabeza. Mi mirada recorrió la multitud caótica de abajo, atravesando los rostros triunfantes y despectivos, para encontrar un único punto de apoyo. En el rincón de la mesa del banquete, junto al pasillo, Lupe seguía sentada. Ella no estaba tan asustada como los demás. Sus profundos ojos marrones estaban fijos en mí, esperando una orden. Nuestras miradas se encontraron. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No hizo falta ninguna palabra. Simplemente asentí levemente con la cabeza, con decisión y firmeza. El asentimiento llevaba un mensaje más claro que cualquier orden militar. Hazlo. Haz estallar esta farsa. Inmediatamente, Lupe se levantó de la silla como un resorte liberado. No corrió al escenario para discutir o sacarme del cerco como lo haría una amiga normal. Se abalanzó directamente hacia el área técnica, el puesto de DJ escondido en la esquina izquierda del escenario, de donde salía la música estridente para ahogar el caos. La velocidad de Lupe fue tal que varios invitados se sobresaltaron y se apartaron. Mientras corría, abrió de golpe el bolso de mano con pedrería que había sostenido con fuerza toda la noche. Su mano nudosa se metió dentro, sacando un objeto pequeño pero pesado. Una brillante memoria USB de metal que reflejaba las luces del escenario como una navaja afilada. En la mesa del DJ, el joven técnico de sonido estaba torpe. El señor Ramírez acababa de indicarle que subiera el volumen de la música al máximo para ahogar todo el ruido. Estaba a punto de empujar el fader de volumen hasta el tope, cuando una mano vieja pero dura como el acero lo detuvo. Lupe golpeó con la otra mano la superficie de la mesa mezcladora de plástico, produciendo un fuerte estruendo que hizo que el DJ se sobresaltara, casi dejando caer sus auriculares. «Apaga la música ahora mismo», gritó Lupe. Su voz no era el grito de una mujer fuera de control, sino el tono firme y autoritario de una ama de llaves principal que había dirigido a docenas de sirvientes en una gran familia. Sus ojos se abrieron ferozmente, clavándose en el alma del pobre joven. ¿Quieres verte involucrado en un caso de fraude y malversación de $500,000? ¿Quieres que la policía te ponga las esposas aquí mismo por complicidad en la ocultación de un crimen? El rostro del DJ se puso pálido como la muerte. Sus manos y pies temblaban. Tartamudeó. Yo solo seguía órdenes. «¡Cállate!», gruñó Lupe, acercándole la memoria USB metálica a la cara. «Conecta esto, inmediatamente. Proyéctalo en la pantalla más grande. Si lo estropeas, te juro que toda tu carrera de DJ terminará esta noche». La imponente presencia de esta mujer desconocida, sumada a la excitante curiosidad por la cifra de $500,000 que acababa de escuchar en el escenario, doblegó la débil resistencia del joven DJ. Tembloroso, tomó el USB y con manos torpes lo conectó al puerto del portátil MacBook que controlaba el gigantesco sistema de pantallas LED detrás de los novios. En el escenario, los dos guardias de seguridad ya me habían agarrado del brazo. Me arrastraban con bastante fuerza, como si fuera un saco de basura. «Vamos, vieja, no nos obligues a usar la fuerza», me gruñó al oído el guardia corpulento. No me resistí. Usé mis últimas fuerzas para apartar sus manos con un movimiento brusco. Me ajusté el dobladillo arrugado del chaleco y levanté la cabeza para mirarlo directamente a los ojos, diciendo con una voz tan fría que el hombre se detuvo en seco: «Esperen solo 10 segundos más. Querrán ver esto. A menos que quieran perderse el mejor drama de sus vidas». Justo en ese momento, la música atronadora y ensordecedora se detuvo abruptamente. El espacio cayó en un silencio aterrador. Los invitados que estaban boquiabiertos esperando ver cómo me arrastraban, de repente callaron. Todas las miradas se dirigieron a la gigantesca pantalla LED detrás de Carlos, donde un momento antes se proyectaban las fotos de boda románticas y cuidadosamente editadas de la pareja perfecta. La pantalla parpadeó una vez, poniéndose completamente negra.
Luego aparecieron líneas de código blanco zigzagueantes, seguidas de una frase en mayúsculas, brillante sobre el fondo oscuro. Datos de cámara de seguridad. Cargando. Carlos se dio la vuelta bruscamente para mirar la pantalla. La sonrisa triunfal en sus labios se congeló. Sintió que la peor pesadilla de su vida estaba a punto de comenzar. Gracias al moderno sistema de cámaras 4K que había instalado, todo en la gigantesca pantalla LED aparecía tan vívido como la realidad. El ángulo de la cámara, desde arriba, abarcaba toda mi oficina secreta, un lugar decorado con caoba oscura y obras de arte caras, un mundo al que Sofía nunca había entrado, ni siquiera sabido de su existencia. En el video, mi imagen aparecía claramente. Estaba de pie frente a un gran cuadro al óleo colgado en la pared, moviéndolo suavemente hacia un lado para revelar una sólida caja fuerte empotrada. La multitud de abajo exclamó de asombro al verme girar el código. La pesada puerta de acero se abrió. Dentro, pilas de billetes de dólar nuevos, cuidadosamente atados, se apilaban en gruesas capas. Con cuidado, saqué cada pila, llenando un maletín de cuero negro, el tipo de maletín especializado para transportar efectivo. Y entonces apareció el personaje principal de la obra. Carlos entró en el encuadre. Llevaba una camisa de seda azul claro, la misma camisa que llevaba en la gran foto de boda que estaba montada en la entrada. Nadie podía confundirse. Se acercó al escritorio, inclinándose servilmente mientras yo le empujaba el maletín. La voz en el video resonó, clara como el cristal a través del potente sistema de altavoces de la boda, como una bofetada en la cara de todos los que acababan de insultarme. Madre Elena, oh Dios mío, eres una santa para mí. La voz de Carlos en el video temblaba de emoción y avaricia. Acariciaba la superficie del maletín como si acariciara a una amante. Gracias, madre. Con este dinero, te prometo solemnemente que organizaré la boda del siglo, convirtiendo a Sofía en la reina más feliz del mundo. Guardaré el secreto absoluto como me dijiste. Diré que el dinero lo gané yo mismo para que Sofía se sienta orgullosa. La sonrisa de oreja a oreja en su rostro en el video contrastaba completamente con su rostro pálido, sin una gota de sangre, mientras estaba en el escenario en ese momento. Pero eso no fue todo. Lupe, mi inteligente y astuta amiga, no detuvo el video ahí. Ella sabía dónde estaba el verdadero golpe final. El video cambió de escena. En la pantalla, yo decía algo, y luego salía de la habitación, quizás para buscar agua o documentos. La puerta de madera se cerró detrás de mí. Solo quedó Carlos en la habitación con el maletín lleno de dinero. Inmediatamente, la actitud sumisa y filial desapareció. El rostro de Carlos cambió rápidamente como un camaleón, volviéndose astuto y engañoso. Se apresuró a sacar su teléfono del bolsillo del pantalón y marcó un número. Se lo apretó entre el hombro y la oreja, mientras abría apresuradamente el maletín, revolviendo los fajos de billetes para comprobarlos, sus ojos brillando con avaricia. «¿Aló, Chuy?» Su voz resonó, fuerte, ahogando incluso el sonido del viento de la tarde. «Ya tengo el dinero, amigo. Todo un maletín. Dile al jefe que le pagaré toda la deuda de la apuesta de ayer, capital e intereses». Se rió a carcajadas por teléfono, una risa salvaje que a cualquiera le habría hecho temblar. «Tranquilo, sobra para pagar. Y con lo que quede, le haré una boda mediocre a esa tonta, solo para que tenga una presentación. Mi suegra es muy estúpida, amigo. La vieja cree en todo. Me dio el dinero en efectivo sin pedirme que firmara ningún papel. Me he forrado». La frase «mi suegra es muy estúpida» resonó por todo el espacio, rebotando en los muros de piedra de la hacienda, en los oídos de cientos de invitados y directamente en el corazón destrozado de mi hija. En el escenario, Carlos se volvió lentamente para mirar la pantalla. Se vio a sí mismo riéndose con desprecio, insultando a la mujer que lo había ayudado, menospreciando a la esposa a la que había jurado amar. Estaba allí, desnudo, sin nada que pudiera ocultar su miserable personalidad. Debajo del estrado, un estruendo ensordecedor rompió el silencio. La copa de vino en la mano del señor Ramírez se cayó al suelo, haciéndose añicos en pequeños pedazos, al igual que el honor y el falso orgullo de su familia en ese momento. La señora Ramírez, con la boca abierta, se llevó las manos al pecho, como si fuera a sufrir un ataque al corazón, sus ojos fijos en la pantalla, sin poder pronunciar palabra. Sofía, mi pobre hija, estaba paralizada como una estatua.
Sus manos se apretaban fuertemente contra su boca para ahogar el grito que se le subía. Sus rodillas cedieron. Se desvaneció, cayendo sentada en el suelo de madera del escenario. Sus grandes ojos, llenos de lágrimas, miraban fijamente la pantalla, la sonrisa maliciosa de su marido, y luego al hombre despreciable que temblaba a unos pasos de ella. La imagen del marido perfecto, talentoso y cariñoso que había venerado durante tanto tiempo, se había derrumbado por completo, dejando solo un montón de cenizas de mentiras y traición. Yo seguí allí, con los brazos cruzados, observando a la multitud caótica. Las miradas que un momento antes me habían mirado con desprecio y burla, ahora se volvían de horror, de shock extremo e incluso de miedo. Me miraban como a una fuerza formidable a la que habían provocado estúpidamente. Lentamente, acerqué el micrófono a mi boca de nuevo. Mi voz ya no era tan fuerte como antes, sino grave, suave, pero lo suficientemente penetrante como para hurgar en la herida sangrante de mi yerno. La tecnología no miente, ¿verdad, Carlos? Esa pregunta suave fue la sentencia de muerte para su vida. La multitud de invitados, que hacía apenas unos minutos habían apoyado a la familia Ramírez para insultarme, ahora giró 180 grados. La verdad era demasiado cruel, demasiado cruda, para que pudieran seguir justificando el mal. La furia estalló. Al principio, solo fueron susurros de indignación, pero muy pronto se convirtieron en gritos atronadores. Una servilleta voló por el aire, lanzada directamente a Carlos. Luego, le siguió una copa de plástico con restos de vino y las flores decorativas arrancadas de los jarrones. «¡Estafador!», gritó un hombre elegantemente vestido, con el rostro rojo de ira al darse cuenta de que había sido engañado para asistir a esta boda falsa. «¡Ladrón! Devuélvele el dinero a esa mujer ahora mismo», gritó otra mujer, señalando al señor y la señora Ramírez. ¡Qué asco! Toda la familia de estafadores. Los abucheos resonaron por todo el jardín de la hacienda. Los invitados de buena posición, personas que siempre valoraban el honor y la reputación, se sintieron profundamente ofendidos al presenciar esta sucia farsa. Descargaron toda su ira sobre los conspiradores. Yo estaba en el escenario, observando la escena caótica. El señor y la señora Ramírez, quienes un momento antes se paseaban con arrogancia como pavos reales, ahora eran patéticos más allá de toda descripción. La señora Ramírez se encogió, con las manos aferradas a su costoso bolso que cubría su rostro, tratando de evitar las miradas de desprecio y los objetos que volaban hacia ella. El señor Ramírez, con la cabeza gacha, su barriga prominente temblaba, retrocediendo lentamente hacia la salida de emergencia, pero la multitud ya los había rodeado, bloqueando todas sus vías de escape. Estaban atrapados en la jaula de la humillación que ellos mismos habían creado. En el escenario, Carlos no tenía escapatoria. La prueba irrefutable del USB de Lupe lo había clavado en la culpa. Miró a su alrededor, buscando compasión, pero solo recibió asco. En la desesperación de un hombre acorralado, abandonó el último vestigio de vergüenza. Se arrodilló en el suelo de madera, arrastrándose de rodillas hacia Sofía, que estaba sentada aturdida. Se aferró a las piernas de mi hija, con lágrimas y mocos corriendo por su cara, llorando lastimosamente como un niño golpeado. «Sofía, Sofía, tienes que creerme. Me obligaron. Los gánsteres me pusieron un cuchillo en el cuello, amenazaron con matar a toda mi familia. Solo pedí prestado ese dinero para pagar deudas. Tenía la intención de recuperarlo y devolverlo a tu madre de inmediato. Lo juro, te amo de verdad. Mi amor por ti es real». Esas mentiras torpes y cobardes solo lo hacían más despreciable. Estaba tratando de culpar a las circunstancias, a los gánsteres, a cualquier cosa excepto a su propia avaricia y adicción al juego. Al ver que Sofía seguía sentada inmóvil como una estatua de piedra, Carlos se volvió hacia mí. Se arrastró de rodillas hacia mí, juntando las manos en súplica. «Madre, madre Elena, lo siento, madre, me equivoqué. Por favor, perdóname esta vez, no llames a la policía. Te lo ruego, madre. Soy tu yerno. ¿Cómo puedes meterme en la cárcel? Sofía tendrá la reputación de tener un marido en la cárcel, madre». Se atrevió a utilizar el honor de mi hija para chantajear mis sentimientos. Su descaro había superado el límite de la tolerancia humana. Lo miré, mis ojos fríos y sin ninguna emoción. No sentía pena, ni siquiera ira. Solo un desprecio absoluto por un ser inferior. No le respondí.
Pasé por encima de él como si pasara por encima de un montón de basura que obstruía el camino. Fui directamente al borde del escenario, mirando al señor y la señora Ramírez, que temblaban bajo el asedio de la multitud. Acerqué el micrófono a mi boca por última vez. Mi voz resonó, firme y decidida, cortando cualquier esperanza ilusoria de esta familia de estafadores. Me llamaron codo, ¿verdad? Sonreí débilmente. Una sonrisa afilada como una navaja. Sí, soy tacaña. Soy extremadamente tacaña con el perdón hacia aquellos que se atreven a aprovecharse de la confianza y el amor de mi hija. Soy tacaña con la compasión hacia los avariciosos sin fondo. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo en sus mentes. Luego pronuncié la sentencia final. Esos $500,000 son el sudor y las lágrimas de toda mi vida. Recuperaré hasta el último centavo, sin que falte ni uno solo, y lo haré por la vía legal. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana por la mañana. Prepárense para comparecer ante los tribunales. Dicho esto, solté el micrófono. El seco golpe del micrófono, al caer al suelo, fue como el sello final de un drama tragicómico. Di la espalda a la multitud, a la depravada familia política, y caminé hacia mi hija. Era hora de sacar a Sofía de este fango. Sofía seguía sentada en el suelo del escenario, sus hombros temblaban en el espléndido vestido de novia que ahora parecía tan fuera de lugar y trágico. Pero entonces, como si una fuerza invisible recorriera su cuerpo, la chica se puso de pie lentamente. Se secó las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano, un movimiento sorprendentemente decidido. El hermoso rostro de mi hija, que un minuto antes estaba empapado en lágrimas de dolor y desesperación, ahora mostraba una expresión completamente diferente. La ira más profunda de una mujer traicionada hasta los huesos. Se inclinó para mirar a Carlos, quien seguía aferrado a la falda de su vestido, gimiendo y suplicando como un perro abandonado por su dueño. La mirada de Sofía hacia él ya no contenía amor ni respeto, solo un desprecio repugnante. Tiró de su pierna con fuerza, haciendo que Carlos cayera hacia adelante. Sofía levantó su mano izquierda, mirando fijamente el brillante anillo de bodas de diamantes en su dedo anular, la prueba del juramento eterno que él le había dado unas horas antes. Ahora, con la verdad al descubierto, ella sabía que ese diamante era solo una imitación, una baratija barata que él había comprado con los pocos centavos que le quedaban después de haber malgastado toda la fortuna de su madre en el juego. Se quitó el anillo, de forma brusca. No lo tiró al suelo, sino que se lo lanzó directamente a la cara a Carlos. El anillo golpeó su pómulo, rebotó y cayó al suelo de madera con un seco tintineo. Nunca más. Sofía siseó, palabra por palabra, entre dientes. Vuelvas a pronunciar mi nombre, con esa boca sucia tuya. Y entonces, ante la vista de cientos de personas, mi hija levantó la mano. ¡Zas! Una bofetada estruendosa aterrizó directamente en la cara de Carlos. El golpe fue tan fuerte que hizo que el hombre despreciable cayera hacia atrás, llevándose las manos a la mejilla que ahora tenía 5 dedos marcados en rojo. «Hemos terminado. Fuera de mi vida». El grito de Sofía resonó por todo el jardín de la hacienda, rasgando la noche que caía, poniendo fin por completo a esta breve tragedia matrimonial. Una vez que se deshizo del mal marido, Sofía se dio la vuelta, me vio. Yo seguía allí, a unos pasos de ella, con los brazos extendidos, esperando. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, vi cómo el muro que nos había separado durante 10 años se derrumbaba en grandes pedazos. En ese momento, Sofía me vio realmente, no como la madre tacaña, no como la mujer austera y vergonzosa, sino como la única madre en este mundo que la amaba incondicionalmente. La madre que había sacrificado en secreto toda su fortuna, soportando todas las humillaciones, todas las críticas amargas, solo para proteger su frágil ilusión de felicidad. La madre que se había puesto en primera línea para recibir todas las críticas de la opinión pública, para que ella pudiera mantener la cabeza en alto, hasta que no pudo protegerla más, y se vio obligada a intervenir para salvar su vida del fango. «Mamá». El grito de Sofía se rompió en sollozos ahogados. Se abalanzó sobre mí. Me abrazó con tanta fuerza que sentí que mis costillas dolían, pero era el dolor más dulce que jamás había sentido. Hundió su rostro en mi hombro, llorando desconsoladamente como una niña perdida que acaba de encontrar a su madre. «Lo siento, mamá»,
Lo siento mucho. Su voz se ahogaba entre lágrimas. Me equivoqué. Te culpé injustamente. Soy una hija ingrata. Perdóname, mamá. Abracé fuerte a mi pequeña hija, acariciando su cabello desordenado. Mis lágrimas también brotaron, calientes, rodando por mis mejillas. Lágrimas de felicidad que arrastraron años de distancia, malentendidos y resentimiento. Le besé la frente, susurrando: estoy aquí. Ya pasó todo, hija. Siempre estaré aquí contigo. Debajo del escenario, Lupe estaba allí, observando en silencio esta escena de reencuentro. Sonrió, secándose una rara lágrima que rodaba por su mejilla arrugada. Ella sabía que nuestra misión había sido cumplida. Solté un poco a Sofía, secándole las lágrimas. Luego le tomé la mano con fuerza. Una mano que todavía temblaba pero que había recuperado su calidez. Me volví para mirar a Lupe, asintiendo en señal de acuerdo. Lupe entendió, subió rápidamente al escenario y se puso a nuestro lado. Tomé la mano de Lupe con la otra. Las tres mujeres nos pusimos en fila, tomadas de la mano, formando un bloque inquebrantable. Empezamos a bajar del escenario, sin agachar la cabeza, sin furtivismo. Caminamos con dignidad entre las filas de invitados. La multitud guardaba un silencio sepulcral, abriéndose a los lados para dejarnos pasar. Las miradas que nos seguían ya no eran de desprecio o burla, sino de respeto y admiración absolutos por la fuerza del amor maternal y la verdad. Pasamos junto al señor y la señora Ramírez, que estaban encogidos de vergüenza, y junto a Carlos, que yacía desplomado en el suelo. Dejamos atrás la fiesta en ruinas, dejando a los estafadores en la humillación que merecían. Al cruzar el antiguo arco de piedra de la hacienda, el vibrante atardecer característico de la tierra mexicana se extendía ante nosotros. El cielo se tiñó de un resplandeciente color naranja rojizo, iluminando el camino empedrado, accidentado pero firme. El viento de la tarde levantó las faldas de las tres mujeres, trayendo consigo el aroma de la libertad y de un nuevo comienzo. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro, sus pasos ahora más firmes. Sonreí mirando hacia el horizonte. Es cierto que había perdido $500,000, un precio demasiado alto por una lección, pero al mirar a mi hija, que me apretaba la mano, supe que había ganado mucho. Había recuperado lo más valioso del mundo, algo que el dinero no puede comprar: a mi hija y el amor familiar completo. Mañana será un nuevo día, y juntas seguiremos adelante, más fuertes que nunca. Después de aquella noche fatídica en la hacienda, la noticia se extendió por el pueblo de San Miguel de Allende más rápido que un incendio forestal en la estación seca. En este pequeño pueblo, donde la iglesia está en el centro de la plaza, la reputación es más valiosa que el oro, y una vez que se pierde, se considera que uno ha muerto aunque siga respirando. La familia Ramírez recibió el castigo más adecuado por su ostentación y su falsedad. Tal como declaré en el escenario, a la mañana siguiente, mi abogado personal, un hombre conocido como un tiburón en el mundo legal mexicano, llamó a su puerta con una gruesa pila de documentos. No solo demandé a Carlos por fraude y malversación, sino también a sus padres por complicidad e injurias. Carlos, el otrora apreciado yerno, no tenía escapatoria. Las pruebas del USB de Lupe eran irrefutables, sumadas a los testimonios de los prestamistas del bajo mundo, quienes también fueron investigados por la policía más tarde. Rápidamente recibió una sentencia de 15 años de prisión. El día de la sentencia, Sofía y yo no asistimos. No queríamos perder ni un minuto más viendo el rostro de ese traidor. Según nos contó el abogado, lloró amargamente, pero nadie sintió la menor compasión. En la cárcel tendrá tiempo de sobra para reflexionar sobre el precio de la avaricia y la mentira. En cuanto al señor y la señora Ramírez, su castigo fue más cruel que la prisión: el ostracismo social y la ruina económica. Para poder pagarme la indemnización dictada por el tribunal, aunque la cantidad que pagaron fue solo una gota en el océano, comparada con los $500,000, se vieron obligados a vender su casa, sus coches de lujo y las joyas que solían lucir para presumir. De ser personas que siempre miraban a los demás con desprecio, ahora alquilaban un apartamento miserable en un barrio pobre de las afueras. Cada vez que salían a la calle o se colaban en el mercado para comprar alimentos rebajados, las miradas de desprecio y los susurros y señalamientos los seguían como sombras. Nadie los invitaba a fiestas, nadie quería hacer negocios con ellos. Se convirtieron en parias en la misma tierra donde una vez se habían jactado. Una vez, por casualidad,
Vi a la señora Ramírez caminando por la calle. Había envejecido 10 años. Vestía desaliñada, con la cabeza gacha cuando mi coche pasó. No sentí regocijo, solo una fría compasión. Ellos mismos habían cavado la tumba de su propio honor. En cuanto a Sofía y yo, la vida había comenzado un capítulo completamente nuevo. Los primeros días después de la anulación de la boda fueron los más difíciles para ella. Sofía se encerró en su habitación, sin comer ni beber, sumida en el dolor y la vergüenza. Pero no la dejé sola. Pasaba día y noche a su lado, cocinando sopas calientes, preparando tazas de chocolate caliente espolvoreado con canela, el sabor del consuelo que su abuela solía hacer. Tuvimos largas conversaciones hasta el amanecer. Por primera vez en 10 años, le conté a Sofía toda la verdad sobre la muerte de su padre, sobre la culpa que me había llevado a vivir recluida, y sobre el imperio empresarial que había construido en secreto. La llevé a mi oficina, le mostré mis proyectos de inversión, las fundaciones benéficas a mi nombre. Sofía lloró mucho, pero esta vez eran lágrimas de comprensión y admiración. No fui yo quien conducía el coche fatal, confesé entre lágrimas, quitándome la pesada carga que había llevado en mi corazón durante tanto tiempo. Fue tu padre quien conducía. Estaba borracho. Asumí la culpa porque quería preservar la imagen de un padre perfecto a tus ojos. Esa verdad liberó a Sofía del resentimiento infundado que sentía hacia mí. Me abrazó, pidiéndome perdón por haber dejado que la ingenuidad y los prejuicios nublaran su vista durante tantos años. Mi hija y yo, después de una década de distancia espiritual, finalmente nos habíamos reencontrado. 3 meses después del incidente en la hacienda, Sofía decidió no volver a su aburrido trabajo de oficina. Me pidió trabajar conmigo. Vi en ella la agudeza y la determinación heredadas de su padre y de mí, algo que había estado enterrado bajo su inseguridad durante tanto tiempo. Sofía aprendió muy rápido. Se convirtió en mi asistente de confianza, ayudándome a gestionar proyectos y a participar en actividades benéficas. Ya no vivíamos con austeridad. Remodelé la casa. Contraté a un jardinero para que cuidara los vibrantes arbustos de bugambillas. Lupe, mi leal amiga de la infancia, ya no tenía que trabajar duro como ama de llaves. Vivía con nosotros como un miembro de la familia, disfrutando de una vejez tranquila. Las 3 mujeres viajábamos juntas con frecuencia, explorando nuevas tierras, disfrutando de cenas elegantes sin tener que preocuparnos por las miradas indiscretas de nadie. Ya no me llamaban Elena Codo. En cambio me miraban con respeto y admiración. Pero a mí ya no me importaba lo que dijera el mundo. Me había dado cuenta de que la verdadera riqueza no reside en los números de una cuenta bancaria, sino en la paz del alma y en la sonrisa feliz de mi hija a mi lado. Una tarde, mientras mi hija y yo tomábamos el té en el porche de casa, contemplando el brillante atardecer que teñía de oro las antiguas paredes de piedra, Sofía de repente me tomó la mano. En su dedo ya no había ningún anillo de diamantes falso, pero sus ojos brillaban más que cualquier gema. «Mamá», dijo Sofía en voz baja, con una calma inusual, «perder $500,000 para que yo viera la verdadera cara de Carlos y encontrara a la madre más maravillosa del mundo. Creo que fue la mejor inversión de tu vida». Me reí, apretando suavemente su mano. Sí, fue un precio muy alto, pero para obtener esta libertad y felicidad completas, estaba dispuesta a pagar el precio, por mucho que fuera, porque después de la tormenta, nuestro cielo nunca había estado tan azul. Y así, el tiempo pasó rápidamente, y San Miguel de Allende llegó el Día de los Muertos. Sofía, Lupe y yo fuimos juntas al cementerio a visitar la tumba de mi marido. Ya no éramos viudas sombrías vestidas de negro, llevábamos vestidos bordados de flores de colores, con sonrisas y paz. Mientras colocábamos incienso sobre la tumba, de repente escuché un sollozo proveniente de una tumba recién construida al otro lado. Era una joven, de la edad de Sofía, con la cabeza gacha junto a la lápida. No lloraba por el difunto, sino por su propia vida. A través de sus sollozos entrecortados, escuché una historia familiar y desgarradora. Su marido acababa de morir dejándole una montaña de deudas de juego, y la familia de su marido la estaba presionando para vender la casa y pagar las deudas, echándola a la calle sin nada porque no sabía administrar el dinero. Sofía se detuvo en seco. Vi cómo le temblaba la mano, no por miedo, sino por empatía. Miró a la chica como si viera un reflejo de sí misma un año antes. Débil, ingenua y completamente ciega en cuanto a las finanzas. Sin esperar a que le diera una señal,
Sofía se acercó. No le dio dinero a la chica. La dolorosa lección de Carlos nos había enseñado que dar dinero a quienes están en pánico es dañarlos. Darles una caña de pescar y conciencia es salvarlos. Sofía se arrodilló, tomó la mano de la extraña y dijo con una voz firme que nunca antes le había oído: «Ya lloraste suficiente. Ahora levántate. No perderás esa casa, si sabes cómo luchar». Ese fue el momento en que nació la idea de la Fundación Girasol. Utilizamos una parte de las ganancias de nuestras inversiones para establecer esta organización sin fines de lucro. El objetivo no era simplemente la caridad, sino la educación financiera y la protección legal para las mujeres. Queríamos enseñar a las esposas y madres de México que la independencia financiera es la armadura más sólida para proteger su dignidad. Sofía se convirtió en la líder del proyecto. Cada fin de semana, yo me sentaba en la última fila del pequeño auditorio, viendo a mi hija de pie en el estrado. Ya no era la señorita débil de antes. Estaba allí, explicando con confianza sobre el derecho matrimonial, sobre cómo administrar los bienes, y lo más importante, sobre cómo identificar a los hombres cazafortunas disfrazados de amantes. «Hermanas», dijo Sofía, con los ojos brillantes, «nunca dejen que nadie nos llame mantenidas o tacañas solo porque sabemos proteger el fruto de nuestro esfuerzo. El amor no va acompañado de ceguera financiera. Un hombre que realmente te ama nunca te pedirá que sacrifiques tu seguridad económica para alimentar su ego». Esa frase fue recibida con un atronador aplauso. Miré a Lupe. Ella sonreía, sus ojos envejecidos brillaban de orgullo. Una vez, después del seminario, una mujer mayor se acercó y me tomó la mano. Era la madre de una de las participantes. Con lágrimas en los ojos, me dijo: «Gracias, señora Elena. Gracias a su hija. La mía no firmó ese papel de deuda injusto de la familia de su marido. Usted le salvó la vida». En ese momento, me di cuenta del verdadero valor de los $500,000 perdidos. No se desvanecieron en la nada. Se transformaron en la matrícula de la escuela de la vida, para que Sofía y yo nos graduáramos con la lección de nuestro propio valor. Si no hubiera sido por el dolor de ese día, Sofía seguiría siendo una flor en una jaula de cristal, y yo seguiría siendo la madre que protegía a su hija de forma equivocada. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el cementerio, me volví a mirar la tumba de mi marido. Por primera vez en 10 años, sentí que podía hablar con él sin sentir la menor culpa. «Mira», le susurré, «nuestra hija ha crecido. No solo sabe protegerse a sí misma, sino que también está protegiendo a cientos de otras mujeres. Ya no te debo una disculpa, sino que te debo un agradecimiento. Gracias por dejarme la fuerza para superar la tormenta». El viento de la tarde sopló, haciendo que los pétalos de cempasúchil volaran y giraran en el aire como pequeñas llamas. La vida es tan extraña. A veces tenemos que ser despojados de todo, humillados hasta el extremo, llamados los peores nombres como codo, solo para darnos cuenta de que la dignidad no reside en las palabras de la gente, sino en cómo nos levantamos de las cenizas y sembramos nuevas vidas. Tomé la mano de Sofía y Lupe y salimos del cementerio. Delante de nosotros ya no estaba la oscuridad del pasado, sino una primavera radiante de libertad y orgullo. Y sabía que este era realmente el final feliz que la vida nos tenía reservado. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con la persona que amas. A veces, una sola historia es suficiente para aliviar un día agotador. Comparte las historias de tu familia o de tus seres queridos y escucha los viajes de mujeres que han transformado el dolor en fuerza y el daño en sabiduría. Cada día una mujer. Cada día, una lección de valentía y dignidad. Que la gracia de Dios te acompañe. Nos vemos en la próxima historia.